Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, versículos 27 al 36, y dice así. Se le acercaron a Jesús algunos saduceos, aquellos que niegan la resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, sucedió esto. Había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son justificados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, y al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Dios. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Cuántas veces hemos regalado cosas que no son nuestras o hecho promesas imposibles? ¿A quién no le regalaron la luna alguna vez? En alguna noche romántica, o le puso nombre a las estrellas, o incluso ya en el máximo clímax del amor le prometemos a la persona que amamos que vamos a estar hasta el cielo con ella o con él. Incluso después de la muerte, porque nada nos va a separar. No quiero venir a romper matrimonios ni nada por el estilo, sino que a veces vamos más allá de aquello que es real. Y sí, porque somos pasionales. Y en estas pasiones solemos siempre querer y pretender alargar aquello que nos hace felices, aquello que nos da alegría, que nos da gozo, que empieza a dar sentido a nuestras vidas. Y como sabemos, es la muerte aquel trauma más difícil de aceptar. Aquel momento en nuestras vidas que más nos tira al suelo en un sinfín de dudas. ¿Por qué? Porque ¿quién aquí sabe realmente lo que pasa después de la muerte? Claro, uno resucita, uno va al cielo, está el paraíso, está Dios, está Jesús, los angelitos, etc. Cada uno se podrá dibujar su propio paraíso con nubecitas y la gente con alitas y obviamente todos rubios de ojos azules, no puede ser de otra forma. Pero ya cuando vamos hincando un poco más profundo, queremos respuestas. Y me pregunto, bueno, ¿en dónde está mi abuelita? ¿En dónde está mi hermano? ¿En dónde está mi mujer? ¿En dónde están? ¿Qué hacen? Empezamos a hacernos preguntas para poder encontrar paz. Porque los extrañamos. Porque nos duele su ausencia. Y no nos queda otra que inventar. El mismo apóstol Pablo, cuando le preguntan sobre la resurrección y de cómo son los cuerpos de aquellos que resucitan, el apóstol les responde que la pregunta es tonta porque Dios sabe. Dios sabe, lo único que necesitamos entender es que en la resurrección tenemos un nuevo cuerpo y una nueva vida, un nuevo espíritu. Todo el resto depende de Dios.
Y esa falta de control nos mata por dentro. ¿Por qué? Porque yo quiero saber exactamente lo que pasa con mi ser querido, lo que va a pasar conmigo. Y me cuesta simplemente entregarme, confiar en el amor y en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que te va a salvar. Dios te dice que vas a resucitar por medio de la fe en Cristo, sin tanto mandamiento, sin obras, sin una carrera de bendiciones, sin tu apellido, sin tu color de piel, sin importar tu sexualidad ni tus pecados. No, acá Dios te promete la resurrección por medio de la fe, por creer. Y aunque siempre le busquemos más cosas para meterle obligaciones a la gente, castigos, condenas, etc., la fe es solo lo único que Cristo nos exige para recibir su promesa de salvación, de vida eterna. Al parecer es demasiado fácil porque no nos gusta. Preferimos tener que cumplir una lista, un checklist de cosas para hacer, cosas de tal manera que una vez que lo tengamos listo ya estemos ahora sí tranquilos. ¿O ustedes creen que en la época de la Reforma la gente era realmente tan tonta como para creer que el Papa podía firmar un documento de la indulgencia para decirte que tú y todos tus antepasados iban al cielo por un par de monedas? O sea, a más de uno le hacía ruido si tampoco eran tan tontos. El problema es que nos gusta eso. Nos gusta que alguien nos diga, mira, si tú caminas hasta esa iglesia, si tú haces tal cosa, entonces ahí sí que sí. Y eso me separa del resto que no hace lo mismo y me eleva a una situación donde puedo estar más seguro de mi salvación, más seguro de mi resurrección, más seguro de mi vida de fe. ¿O acaso nunca han pensado si sus seres queridos o ustedes mismos son dignos de la resurrección? Así en serio, no sé, el abuelito que era medio desordenado. Y uno igual lo piensa, ¿no? ¿Será que Dios lo va a perdonar con lo penca que era? Y le empezamos a buscar la vuelta y decimos, pucha, pero es que igual era bueno por dentro, igual tenía buenas intenciones, era alcohólico, mujeriego, etcétera, pero igual al menos nunca nos faltó techo, po. Y empezamos a buscarle la vuelta con tal de tener al menos una certeza, pero debemos entender que esa certeza no existe, que esa certeza está solo en Dios. Y acá lo único que debe importar es si creemos o no creemos en la promesa de Dios, nada más. Porque dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Si dependiera de nosotros, ya estaríamos en el fondo del abismo infernal. Los puros pastores nos salvaríamos. No, menos todavía. Pero nos cuesta entregarnos, nos cuesta soltar. Y empezamos a imaginarnos situaciones precisamente para poner a prueba esta fe ciega en la resurrección. Por eso, en el texto de hoy, estos saduceos, que son aquellos personajes que trabajaban alrededor del templo, muy cercano a los sacerdotes, todo un linaje, le preguntan a Jesús sobre, bueno, ¿con quién va a estar en el cielo la mujer que se casó 7 veces? En la época antigua, si una familia no tenía hijos, era el peor castigo que podía tener. ¿Por qué? Porque no podía prosperar. No tenía mano de obra, entonces no se podía trabajar. Si no se trabaja, no hay comida. Si no hay comida, se mueren todos. Entonces había que tener muchos hijos. Y además que la mortalidad infantil era muy grande, entonces si uno tenía 15, por lo menos 5 se iban a los 4 años o antes. Había que tener muchos hijos hasta que incluso si es que una mujer quedaba viuda, los hermanos tenían que casarse con ella para que tuviera más hijos. Era un criadero. Y nos preguntamos, bueno, ¿y con quién se va al cielo la mujer si se casó con 7 hombres? Bueno, ustedes mismos, ¿no? Los que se han casado, se han separado, se han vuelto a casar, se han casado de nuevo, se han separado, se han vuelto a casar y juntar. Bueno, a todos les prometieron el cielo, ¿no? Bueno, ¿con quién se quedan? Con ninguno.
Porque tal como lo dice Jesús, nuestra vida humana termina aquí en la tierra. Luego somos de Dios. Luego vivimos en la resurrección, vivimos en la plenitud de la vida con Dios. Y eso significa en que vamos a tener un reencuentro, claro, un reencuentro con nuestros seres queridos, pero en la forma divina. No así tal como estamos ahora. Yo no voy a ser pastor en el cielo, espero. Ya con una vida pastoral basta y sobra. Y no creo que me aguanten allá arriba tampoco, digamos, pero vamos a juntarnos como la comunión de los santos, la comunión de los bautizados, en una sola esperanza, en un solo Dios, en una sola resurrección, todos juntos, en donde vamos a poder reconocernos, no importa cómo, no importa dónde, no importa con qué rostro, no importa con qué forma, el tema es que vamos a poder porque esa es la promesa de Dios. Eso es lo importante. Y así es como vivimos nuestra vida como cristianos, teniendo una esperanza hacia ese reencuentro, que repito, depende únicamente de Dios, no de nuestros esfuerzos personales, porque acá no hay una lista de obras para ganar algo. Esto es por amor de Dios, es porque Dios así lo quiere, es porque Dios nos amó primero, no porque nosotros nos esforzamos con nuestras grandes obras. Solo Dios puede hacer algo tan hermoso cómo transformar la muerte en vida, la desesperanza en esperanza, el desconsuelo en un abrazo fraterno. Y eso es lo que creemos de Dios y lo que buscamos en Dios. De ahí que debemos entender nuestras vidas desde una esperanza que está basada en Dios, no en nuestras propias expectativas, sino en lo que Dios realmente nos promete. Y ahí centrarnos, ahí poner toda nuestra confianza. Ese es nuestro piso. De tal manera que cuando suframos la muerte de un ser querido, cuando suframos nuestra propia muerte, no creamos ni por un segundo que estamos a la deriva, que ni por una milésima de segundo pensemos que Dios no está con nosotros. Y que en ningún momento se nos olvide que Dios nos ha prometido la salvación y la vida eterna. ¿Y cómo lo sé? Pues aquí casi todos estamos bautizados. Y en ese momento del bautismo, Dios sella en ti esa promesa de vida eterna y la sella para siempre. Y por eso bautizamos. Y por eso es tan importante el bautismo. Porque ahí nada ni nadie puede borrar ese bautismo que Dios hace, no yo. Dios lo hace para que tú y todos nosotros jamás olvidemos que esa promesa de salvación y vida eterna está puesta por Dios en tu vida y para siempre. Y es imborrable. Aunque seas la persona más penca del mundo, la promesa de Dios no se borra. Y por eso Jesús dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Porque en el bautismo se sella esa promesa para siempre. Y con la fe la vivimos cada día. Vivimos esa promesa en nuestra sangre, en nuestra piel, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en lo que hacemos y dejamos de hacer. Porque todos vivimos en esa misma promesa de Dios y todos queremos recibir esa resurrección. Y por eso vivimos como ya resucitados ahora, hoy, en este mundo, sin miedo, sin temor. Extrañamos a nuestros seres queridos. Claro, los sufrimos, los lloramos. Pero ninguno de ellos está perdido. Ninguno de ellos está a la deriva. Ninguno de ellos está solo. Porque al igual que nosotros, están en Dios. Y hoy los recordaremos, no solo encendiendo las velas, sino también en la Eucaristía o Santa Cena. Ustedes saben que siempre hacemos la Santa Cena en un semicírculo, porque creemos que en la parte de atrás están el resto de los santos en el cielo.
La comunión de los santos que siempre decimos en el credo, en la cual creemos, es la comunión de los bautizados en el cielo y en la tierra. Aquí nosotros en la tierra tomamos de la Santa Cena, tomamos del primer banquete de Cristo, porque nos unimos en ese momento también a la promesa del gran banquete prometido atrás del altar, con aquellos que ya no están con nosotros, que están en la misma esperanza de la resurrección. Y en ese momento nos unimos todos, vivos y muertos, en una sola esperanza, en el gran banquete de Cristo. Y por eso lo hacemos así, en una media luna, porque es el resto de la media luna lo que cierra esa promesa de Dios a través de la comunión de los santos. Y la tomamos juntos. Y cada vez que tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, lo hacemos con nuestros seres queridos que están aquí con nosotros en la misma esperanza, en la misma resurrección, en la misma promesa de Dios. Y los traemos a nosotros, los recordamos. Y no solamente en vida, sino también como aquellos que son destinatarios del amor, el perdón y la gracia del amoroso Dios. ¿Qué más podemos pedir? Si bien puede ser que para algunos no sea suficiente, que alguno quiere pruebas, alguno quiere hacer cosas, ganárselo, alguno quiere pagar para ello, solo podemos confiar y recibir agradecidos la promesa de Dios y vivir en esa promesa con todo lo que somos y tenemos. Vivir esa promesa con las dos manos, con los dos pies, con todo nuestro ser, para que no haya ninguna muerte que nos desgarre de tal forma que nos quite la fe, que nos quite la seguridad de tener a Dios con nosotros, que nos quite la esperanza. Porque si Jesús vino al mundo y murió en esa cruz, es precisamente para que cada vez que vemos la cruz, sepamos que Dios nos ama. Sepamos que Dios nos perdona y sobre todo que Dios nos da vida, vida en este mundo y vida eterna en Jesucristo, en el mundo venidero. Pues así, todos, como dice Jesús, vivimos para Dios. Vivimos para Dios en la vida que Dios nos ofrece. Aprendamos a vivirla con esperanza y no estemos dando lástima. Dejemos de victimizarnos como si la muerte fuera una especie de castigo, injusticia social. Todos vamos a morir, el tema es cómo y en dónde vas a poner tu seguridad. Y debemos morir y aprender a morir con Dios. Porque así, con Dios, vivimos de verdad. Vivimos hoy, vivimos ayer, vamos a vivir mañana y en la eternidad, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Queridos míos, esta es la obra de Dios. Esta es la promesa de Dios. Creámosla, vivámosla y no permitamos que nada de este mundo nos desgarre a Dios que nos abraza, nos cuida, nos protege y nos mantiene siempre en su viva, porque Dios es el Dios de los vivientes, de ti, de mí y también de los que ya no están. Que esa sea tu propia experiencia de fe. Amén.